El salmo anterior celebraba la gran liberación de Dios a su pueblo, retornándolo a su tierra, y expresaba la alabanza de este pueblo y la esperanza de este pueblo en que Dios seguiría haciendo su restauración completa. Aunque en el proceso fuera necesario sembrar con lágrimas, pero se cosecharía con gozo. Ahora llegamos al Salmo 127, que se encuentra en la mitad de este grupo de 15 salmos de la ascensión o de las peregrinaciones que estamos considerando. O. Palmer Robertson, en su libro El fluir de los salmos, nos comenta muy acertadamente acerca de este salmo, que hace referencia a la construcción del templo, una obra que se le había encomendado a Salomón, y también hace referencia a los descendientes de David, conforme al pacto que Dios había hecho con el Mesías, con sus descendientes. Decía Robertson, a Salomón se le atribuye por su título la composición del Salmo 127, el salmo pináculo de estos 15 salmos de las ascensiones. En el salmo habla sobre la finalización de dos proyectos de construcción, la casa y los hijos, que corresponden a la morada de Dios y a la dinastía de David. El salmista claramente acredita a Yahvé y solo a él con el éxito de todos estos esfuerzos. El mismo principio se aplica a la protección de la ciudad, que en este caso sería la ciudad escogida de Dios, Jerusalén. Si Dios elige no proteger la ciudad, como pasó en el caso del exilio de Israel, todo el armamento del mundo es en vano. La permanencia de la morada del Señor y su Mesías depende totalmente del Señor. Pero vemos que este salmo no solo aplicaba para esta magna construcción, como señalaba Robertson, pues incluso en el tiempo de la reconstrucción del templo, de la reconstrucción de las murallas, cuando el pueblo retorna a Jerusalén, este salmo era muy apropiado como estímulo a la confianza en Dios para la reconstrucción. En general, también es muy apropiado para la edificación actual de la iglesia, para cada familia, para cada sociedad de esta tierra. Así que consideremos hoy, a la luz de este salmo, que dependemos de Dios por completo para la construcción o reconstrucción, si se quiere, de una familia y una sociedad en general, así como para la educación de nuestros hijos como hijos del pacto. En primer lugar, debemos decir, dependemos por completo de Dios para la prosperidad de la familia y la sociedad. ¿Han escuchado estos lemas? Colombia, potencia mundial de la vida. O prosperidad para todos. O paz con justicia social y unión nacional. Mano firme, corazón grande. Y distintas promesas del cambio, como el cambio es Andrés, palabra que sí, con Gaviria habrá futuro. Los más viejitos acá saben de qué les hablo, porque esto apenas son hace 35 años. ¿Sí? Hemos estado escuchando en Colombia estos lemas, presidencia tras presidencia. Y estas estrategias son simplemente un marketing engañoso. Hablamos de publicidad engañosa con el hermano Rafael de un tema. Esto sí que es publicidad engañosa por completo. Son estrategias engañosas que nos han vendido los mercaderes politiqueros. Hace parte de los engaños socialistas que pretenden distribuir la riqueza robando a unos para supuestamente compensar a otros. Ninguna de dichas promesas resultó ser cierta. Ninguna de estas cosas nos ha traído prosperidad a la nación, a nuestras familias, y ni qué decir respecto a la iglesia. Basta con mirar la condición general de todas estas esferas en nuestra sociedad actual. Así que debemos acudir a las Escrituras nuevamente y considerar que sin Dios es vanidad edificar una casa o una familia. En principio, Salomón tenía a su cargo una gran obra. Construir el templo testificaría de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era un elemento unificador para toda la nación, para la vida de toda la nación en torno a la adoración al Dios vivo y verdadero. Tamaña obra no podía depender meramente
de los esfuerzos y la sabiduría humana, de los dotes administrativos de Salomón para poder invertir adecuadamente los recursos obtenidos para dicha obra que acumuló su padre, por cierto. Tampoco dependía de la pericia que él pudiera tener para su posterior mantenimiento. Tampoco dependía de Nehemías y de los que trabajaron con él el éxito en la reconstrucción de los muros, la salud para la vida, la sabiduría práctica, la disposición para continuar su trabajo para tener éxito. Su obra, tanto la de Salomón como la de Nehemías, podría ser destruida por el fuego, o la tempestad, un terremoto, la invasión de los enemigos. Por lo tanto, para obtener resultados dependían por completo de Dios. Así que este salmo es muy apropiado para que consideremos que la verdadera prosperidad de una familia viene de Dios. Podemos estar de acuerdo entonces con un pastor del siglo XIX que nos decía, la grandeza familiar debe cimentarse en la bendición divina. Todo esfuerzo por construir una familia decente o de bien, o incluso una familia piadosa, resultará en vano sin la bendición de Dios. Hoy existen muchos movimientos que dicen defender la familia, sin abandonar su cosmovisión pagana. Hay muchas leyes que supuestamente propenden por el bienestar familiar. Y ya sabemos, son solamente reglas opresivas que quitan la libertad de las familias para que cumplan con su llamado dado por Dios. Estas leyes impiden a la familia corregir a los hijos. Ahora se amenaza que si usted le da la chancleta, el correazo, la varita a su hijo, se va para la cárcel, porque eso es maltrato. Cuando la Biblia dice que la vara no lo va a destruir, pero sí va a quitar la necedad. ¿A quién le cree? ¿A quién le va a hacer caso? ¿Al Estado o a Dios? Estos paganos que dicen estar preocupados por las familias, promueven el aborto, han cambiado el concepto bíblico de familia, han desvirtuado los roles bíblicos de esposo y esposa, de padre y madre, pero aún así, supuestamente se escandalizan por el estado de degradación de la sociedad, por el estado de corrupción del gobierno, o por el mal y débil testimonio de la iglesia en general. Pero hablemos a las familias de nuestra iglesia local. ¿No queremos todos un bello hogar como cantábamos ahora rato? ¿No queremos todos que la Biblia nos guíe de manera fiel? ¿No queremos todos que el padre de familia sea fuerte, sea fiel, sea de ejemplo? Que la madre piadosa muestre con devoción la compasión de Cristo y que nuestros hijos sigan a Cristo con decisión. Eso era lo que cantábamos. Pero ¿se orientan nuestros esfuerzos consciente y consistentemente durante toda la semana para esto? ¿O solamente las 2 horas y media de nuestras reuniones dominicales? Este salmo nos advierte que todos los esfuerzos serán en vano, serán vanidad, serán desechos si no cuentan con la bendición de Dios. Todos los esfuerzos serán en vano si no están orientados por la palabra de Dios, si no experimentamos la verdad de Dios, si no experimentamos la gracia de Dios en el cumplimiento de nuestros roles, esposos, padres, hijos, hermanos. Si no estamos dispuestos a rendirnos al Señor por medio de la obediencia a su palabra, si no reconocemos en verdad el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Sin Dios es vanidad guardar una ciudad. Toda la paz que tuvo el reino de Salomón fue producto de la bendición de Dios. Sin embargo, en la ciudad los guardas debían cumplir con su deber, debían cumplir con su trabajo. Nehemías y los soldados de su época trabajaban en la obra con sus 2 manos.
Con una sostenían la espada y con la otra trabajaban, pues no eran menores las amenazas de sus enemigos. Ellos tenían una actitud constantemente de vigilancia, pero todo era en vano si Dios no estaba con ellos, si Dios no los guardaba, si Dios no los prosperaba. Y mis hermanos, no es muy distinta la situación para la iglesia de esta época y de todas las épocas. Hay muchos enemigos, hay trabajo de reconstrucción por hacer, pero a la vez debemos estar vigilantes para defender lo que Dios nos ha concedido hasta ahora. Como veíamos la semana pasada en el estudio de Segunda de Juan, debemos tener cuidado de no perder el fruto de nuestro trabajo, como nos advertía el apóstol. Pero esto es en vano, sin la bendición de Dios. No menos cierto es que la seguridad de la sociedad civil está garantizada solamente por la bendición de Dios. Decía el pastor Barlow, la sociedad sería insoportable, de hecho imposible, tal como está constituida actualmente, sin la acción de nuestro divino guardián. Cuánto menos se puede cultivar o preservar una comunidad espiritual sin la bendición de Dios. La preservación de una ciudad, el cuidado de una sociedad en general, depende enteramente de Dios. Cualesquiera que sean los cuidados o precauciones que la gente pueda tomar. Pero hermanos, ¿cómo entiende nuestra sociedad que depende de la bendición de Dios? ¿O cómo pretende nuestra sociedad contar con la bendición de Dios cuando rechazan abiertamente y aborrecen abiertamente la palabra del Señor? ¿Cómo se espera prosperidad para todos cuando se le roba a Dios? Cuando se le impide a la familia servir de verdad a Dios. ¿Cómo se pretende que Colombia sea potencia mundial de la vida cuando lo que reina es el robo, la rapiña, la muerte? Y las autoridades, en lugar de perseguir a los malvados, de perseguir a los criminales, lo que hacen es defenderlos. Pagarles para que no maten. ¿A ustedes les parece que esto es adecuado? ¿Ustedes creen que con esto va a haber alguna bendición? ¿Será que la visión de nuestro señor alcalde de una ciudad, de una Bogotá próspera, en armonía, con oportunidades y calidad de vida, se va a lograr manteniendo políticas perversas en los colegios, impidiendo la libre movilidad? Nos prometieron quitar el pico y placa, ¿cierto? Pero todavía estamos esperando y vamos a seguir esperando. Impidiendo el libre trabajo con impuestos y regulaciones que no les corresponde. ¿Será que esto va a traer prosperidad a Bogotá? Seguro que no. Sin Dios es vano el trabajo sin descanso. Leamos nuevamente versículo número 2 del Salmo. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Otro comentarista nos dice, el hecho simple de levantarse temprano sin la bendición del Señor no les permitiría conseguir lo que esperaban, pues todo esto todavía está en manos de Dios. La salud, la fuerza, la claridad mental y el éxito, todo está bajo su control. Y aunque levantarse temprano puede tender a producir esto, como de hecho ocurre, aún así las personas no son menos dependientes de Dios para tener éxito. Trabajar, trabajar y trabajar. ¿Se acuerdan de ese lema? ¿Hay que trabajar, sí o no? Obvio. El que no trabaje, que no coma, dice la Escritura. Pero el trabajo hasta el cansancio sin la bendición de Dios es en vano. No sirve de nada. Amado hermano, es en vano que trabajes duro, que agotes tus fuerzas para conseguir pan para comer, a menos que Dios te bendiga. Hay gente que trabaja todos los días de sol a sol, sin descanso.
Muchos migran a otros países buscando sus sueños. Unos parecen alcanzarlo sin considerar el alto costo, pero al final terminan desilusionados por completo, pues no contaban con la bendición de Dios. Hermanos, lo que se hace mal, lo que se hace en contra de la palabra de Dios, no puede traer fruto bueno. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si se siembra para la carne, ¿qué dice la Escritura? Si se siembra para la naturaleza pecaminosa, para los deseos pecaminosos, ¿qué se va a obtener? Corrupción, destrucción. Pero si se siembra para el Espíritu, es decir, si se invierte en crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor, en vivir conforme a la palabra de Dios, dice, del Espíritu obtendrá vida eterna. Para la prosperidad de la familia, para la prosperidad de la iglesia, para la prosperidad de la sociedad, hay que trabajar fuerte. Como vimos en el Salmo 126, a veces con lágrimas, con trabajo duro, pero con la bendición de Dios, a su tiempo se recibirá la recompensa por estar haciendo lo que Dios manda, por creer al Señor, por dedicarse a su servicio con gozo y esperanza. Pero si Dios no aparece en tus esfuerzos, si Dios no aparece en tus propósitos, si la gloria de Dios no es el motivo de tu trabajo, ten por cierto que todo será en vano. A su amado dará Dios el sueño. A los que confían en la bendición de Dios dará Dios descanso, oportuno socorro, reposo. Si tú has creído en Jesucristo como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador, entonces tú puedes tener reposo en Dios solamente. Tu esfuerzo, tu trabajo serio y esforzado en glorificar a Dios con todos tus dones, con todas tus capacidades, no será en vano. Recordemos la palabra del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos un momentico, 1 Corintios 15, 58. Después de él exponer la victoria de la resurrección y de advertir a los hermanos en contra de las sutilezas huecas que estaban desviando de esta fe, los anima a perseverar. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 58. Les dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si tú trabajas en la obra de Dios, si tu casa es obra de Dios, si tu familia es obra de Dios, si tu servicio a esta sociedad es obra de Dios, entonces ese esfuerzo, ese trabajo no es en vano. Entre tanto, se nos asegura que para los amados del Señor, aquellos que dejan todo en las manos de Dios, habrá calma, habrá respuesta, habrá libertad de ansiedad o solicitud para los amados de Dios. Mientras el mundo a su alrededor está lleno de ansiedad, de inquietud, mientras el mundo alrededor está ocupado, agitado y preocupado. La sociedad puede estar al borde de la locura, pero los amados de Dios tendrán reposo, tendrán consuelo. En segundo lugar, en este salmo aprendemos que dependemos por completo de Dios para la formación de nuestros hijos. El salmista nos está enseñando, si el Señor no es el que edifica esa casa, esa familia, es en vano todo tu esfuerzo. Y nos plantea la visión que debemos tener acerca de la familia y acerca de los hijos. El estado de hoy, dirigido por paganos,
Dice que nuestros hijos son suyos. ¿Se acuerdan del señor ministro diciendo que el Estado tiene la patria potestad de los hijos? Y buscan regular todo. En la educación, por ejemplo, tienen que asegurar de los 0 años hasta la universidad, hay que educar a los hijos por parte del Estado para lograr una mejor sociedad, una sociedad más justa, más equitativa. ¿No han escuchado esos discursos? Y miren cuál ha sido el resultado de esa política por más de 30 años en nuestro país. ¿Cómo está la nueva generación en Colombia en estos días? En este tiempo. ¿Cómo está la mayoría de los jóvenes, todos aquellos que no tienen a Cristo? Incluso en la iglesia, la influencia que ha tenido todas estas cosas. Chiquitos que estuvieron en la escuela dominical, haciendo dibujos, ¿no? Divirtiéndose. Pero muy pocos de pronto aprendiendo. Pero igual, ese tiempo es muy pequeño en comparación con 40 horas de FECODE semanales. Y mire el resultado. ¿Se acuerdan del supuesto estallido social hace unos pocos años? ¿Estallido social? Jóvenes beligerantes, jóvenes con, ¿cómo es que llama? Pensamiento crítico. ¿Realmente es eso? ¿Cómo está esa nueva generación? Desorientada. No saben si son hombres o si son mujeres. No saben para dónde van. No tienen esperanza. ¿Cómo está la sociedad? ¿Qué concepto tiene nuestra sociedad acerca de los hijos? ¿No los ven como una carga? ¿No los ven como un problema? Las muchachitas que creen en el estereotipo de cómo debe ser la mujer linda y la mujer exitosa, entonces no pueden tener hijos. Uy, no. ¿Quién dijo eso? Mejor una mascota. Y eso es lo que tienen hoy día, ¿no? Hay mucha gente que en lugar de hijos tiene mascota. A las mascotas sí le pagan spa, a las mascotas sí le pagan una súper excelente entretenimiento. Tienen hoteles para las mascotas, miren la locura. Les pagan seguro a las mascotas. Porque hay que mantenerlas al día, ¿no? Y parece que las mascotas son los herederos también, están incluidas. Padres que le dan herencia a las mascotas. ¡Qué locura! ¿Qué piensan nuestros jóvenes acerca de los hijos? Padres, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos acerca de los hijos? Uy, no, usted no se vaya a casar. Usted no vaya a tener hijos porque eso es un problema. Vaya y disfrute la vida. Vaya, viaje, haga esto, aquello, lo otro. Pero no se vaya a casar. ¿Ah? Eso es pagano, eso es pecaminoso, eso es en contra de la Escritura. ¿Será que habrán sido influenciados nuestros hijos también por el sistema educativo pagano que impera en la nación? Hermanos, la iglesia tiene un grandísimo privilegio y una grandísima responsabilidad. Cada familia en la iglesia es parte del pueblo del pacto. Y por lo tanto, cada familia tiene obligaciones pactuales. Por esto debemos depender de Dios por completo para la formación de nuestros hijos, que son hijos de Dios, son su herencia. Versículo número 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esa es la concepción que tiene nuestro Estado. Esa es la concepción que tiene nuestra sociedad acerca de los hijos. Esa es la concepción que ustedes y yo tenemos acerca de los hijos. ¿Qué nos han vendido? Si han visto las construcciones que hay hoy día, de las casas que se construyen, ¿cuáles son las casas que se hacen ahora? ¿Ah? Ahí sí, una cajetilla de fósforo, donde solo cabe una persona y su mascota. Porque como igual la gente no quiere familia, si acaso la persona y la mascota, y eso quedan apretados un poco. Los hijos son herencia del Señor, resalta el versículo número 3. Deben por lo tanto ser recibidos con alegría y afecto y no considerados una carga.
En toda la Escritura encontramos la definición o la concepción que debemos tener acerca de los hijos. Leamos unos 3 versículos. Génesis capítulo 30, versículo 2. Cuando acá unos patriarcas no tenían hijos, una sabia esposa estaba un poco molesta porque no tenía hijos y le reclama a su marido. ¿Cuál fue la respuesta de este? Génesis 32, ¿qué dice? Jacob se enojó contra Raquel y ¿soy yo acaso Dios que te impide el fruto de tu vientre? ¿Quién es el que impide o da el fruto del vientre? Dios. Dios. Hay parejas que han estado en tratamiento por años. Dios no le ha placido darle hijos. Son casos excepcionales. Pero es Dios. Y los que tienen hijos, ¿por qué tienen hijos? Pues porque Dios se los da. Vayamos también a Génesis 33, versículo 5. ¿Qué dice? Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Bueno, este hombre después de muchos años presenta a su familia y dice, estos son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Es Dios quien le dio hijos. Y Deuteronomio capítulo 7, versículo 13, cuando Dios le da al pueblo las bendiciones y las maldiciones, dependiendo de la obediencia o desobediencia a la ley de Dios, asegura que bendición de Dios precisamente son los hijos. Deuteronomio 7:13. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te dará. Así que los hijos son parte de esa bendición de Dios, como se nos dice también en el Salmo. Dios hizo un pacto con David y Salomón lo tiene presente. Y seguro en la composición de este salmo está presente esta idea también, que habría una descendencia para siempre. Y nosotros hoy sabemos que esta promesa se cumple perfectamente en Jesucristo. Así que para la preservación de esta descendencia, se dependía por completo del Mesías que Dios colocara, de la obra de Dios. Así dependemos nosotros también hoy por completo de la bendición de Dios. Para la preservación de la iglesia, por supuesto, dependemos por completo de la bendición de Dios. ¿Acaso no fue Cristo el que dijo que Él edificaría su iglesia? No es la iglesia del pastor, no es la iglesia de una denominación, es la iglesia de Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Así que para la preservación también de cada familia que hace parte de la iglesia, se necesita la bendición de Dios. Para ello debemos entender primero, nuestros hijos son ¿de quién? De Dios. Ni siquiera nuestros, son de Dios, le pertenecen a Él. Así que mucho menos podemos decir que son del Estado. Nos han sido otorgados como favores de Dios, de modo que para sus vidas, salud, virtudes, felicidad que se deriva de estos hijos, dependemos por completo de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo, presten mucha atención. Para sus vidas, su salud, sus virtudes y la felicidad que de estos hijos se deriva, dependemos de Dios como dependemos de Él para todas las cosas. Ay, que mi hijo está enfermo, el señor Estado tiene que asegurarme la salud. Señores SPS, tienen que asegurarme la salud. No, hermanos. Su salud no depende del Estado. Y no se la garantiza el Estado. Se la garantiza la gracia, la misericordia de Dios. Así que cambiemos de percepción. Cambiemos ese chip que traíamos por ahí torcido, mal programado. Todas las cosas dependen por completo de Dios. Así como en la construcción de una casa, la protección de la ciudad,
el descanso y la comodidad que derivan del trabajo. Dependemos de Dios para la formación de nuestros hijos. Hijos que deben ser educados con firmeza y con juicio. Leamos el versículo número 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mis hermanos, como pueblo del pacto especialmente, sabemos que nuestros hijos son un encargo sagrado y una responsabilidad solemne, tal como reconocemos al momento de su bautismo. Ellos no deben ser consentidos con debilidad ni malcriados con torpeza, sino que deben ser disciplinados con sabiduría, bondad y rigor en la obediencia y el deber. Recordemos la enseñanza al respecto. Vayamos un momento a Efesios capítulo 6, versículo 4 y después vamos a leer Proverbios 29, 15. Vamos primero a Efesios capítulo 6, el versículo número 4. Mire la exhortación que se nos da a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que entrenarlos en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar con nuestros hijos la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a enseñarlos, a instruirlos? Eso es función de la iglesia, que lo haga el domingo en la escuela dominical. ¿Será? ¿Será que debemos hacer eso, pensar de esa manera? ¿A quién mandó Dios y les dijo, estas palabras tienen que estar en los postes de tu casa, en los frontales de tu casa, en todo momento tienes que recordárselo a sus hijos, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes? ¿Fue la instrucción a la iglesia de aquel entonces o era para cada familia? Cada familia tenía la responsabilidad de hacer esto, de instruir. Pero como es que no nos queda tiempo, ¿verdad? No hay tiempo para eso, porque es que hay que trabajar, papá y mamá tienen que trabajar a la par, entonces, porque como no nos alcanza la plata, entonces no hay tiempo para eso. ¿Qué es importante para usted? Proverbios capítulo 29, verso 15. Para los que dicen que los niños se traumatizan si se les corrige. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. Otra vez, la vara y la corrección dan sabiduría. Oh, ¿se había escuchado esto? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Esa es una realidad. Esa es una realidad. ¿Han visto los chiquitines haciendo el pataleta a los papás en un centro comercial porque no le compran esto o aquello? ¿Qué es lo que le falta a esos muchachitos? Vara. Eso es lo que les hace falta. Porque como se les consiente en todo y es lo que digan, y ay, sí, el bebé, él no sabe, algún día va a entender. No, ellos entienden y hay que corregirlos desde pequeñitos. Ya después, cuando están grandes, difícil, hermano. Ahí ya viene un tema más de influencia, de persuasión sobre ellos. Pero cuando están chiquitos, el Señor nos manda a utilizar la vara. La vara y la corrección dan. Ok. Como comentaba entonces el reverendo Barlow, los padres no deben jugar con sus hijos como idiotas que juegan con herramientas afiladas. ¿Usted ha visto los payasos que se ponen en las esquinas de los semáforos con unos machetes y empiezan a tirarlos y a hacer piruetas? Los padres no deben hacer eso con sus hijos, sino que como el arquero endereza y pule la flecha, le da una punta sólida y la abate con plumas adecuadas,
deben educar a sus hijos e hijas en el nombre y con la ayuda del recompensador de quienes buscan con diligencia. Esas flechas que no están preparadas ni dirigidas en la mano, pueden, cuando se extiendan al mundo y toda la instrucción paterna sea demasiado tarde, pueden convertirse en saetas en el corazón. ¿Qué quieres que sean tus hijos? ¿Unas saetas en manos del valiente que puedan ser lanzadas? ¿O que sea una saeta que se devuelve contra ti y que hiere tu corazón? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Cuál es la instrucción que te da el Señor? ¿Cómo has educado a tus hijos? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo apoyamos la educación de los hijos de la iglesia? Usted de pronto dirá, bueno, ya yo pasé por eso, ya yo eduqué a los míos están grandes. Bueno, ¿y cómo participa en la educación de los hijos de la iglesia? ¿Cómo apoyan la educación de los hijos del pacto? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Qué principios sigues para la educación de tus hijos? ¿Los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional o los lineamientos de la palabra de Dios? Hoy qué miedo, ¿cierto? Que los hijos no se eduquen conforme al ministerio, porque es que si el ministerio no acredita que nuestros hijos han estudiado, entonces son unos ignorantes. Qué miedo tan terrible. ¿Cuál crees que serán los lineamientos que Dios va a bendecir? ¿Cuál crees que serán los resultados bendecidos en verdad por Dios? ¿Los que dicta un gobierno pagano o los que dicta el Señor en su palabra? Amados hermanos, dependemos por completo de Dios para la formación de nuestros hijos, que siendo como esas flechas pulidas en manos del valiente, finalmente son de ayuda y consuelo para sus padres. El versículo 5 ilustra la enseñanza que como esas flechas en manos de un hombre valiente, un padre puede confiar en ellas para defenderse en caso de peligro y asegurar el sustento de él, de su familia, como ese guerrero cazador confía en sus flechas. Y teniendo en su estuche o en su aljaba una gran cantidad de estos, pudiéramos considerar una familia numerosa, se espera que los hijos de esa familia numerosa ayuden mutuamente y sean una fuente de consuelo y apoyo para sus padres ancianos. Tristemente, el cuadro que vemos en este mundo es muy distinto. Por lo general, las familias numerosas que conocemos no tienen temor de Dios. Se pelean entre sí. Cuando los padres están viejos y enfermos, la pelea no es, no, yo me quedo con mi papá y lo cuido. Todo el mundo escurre el bulto, le saca el cuerpo a esa responsabilidad. Y la pelea porque ninguno quiere asumir esa responsabilidad. Y cuando se mueren, ¿qué pasa? Ahí sí a pelear, pero por lo que dejaron los papás. Lo que no trabajaron, lo que no les costó, ahí sí están ellos dispuestos. Y por esa razón, entonces muchos se escudan hoy y dicen, pues ¿para qué vamos a tener una familia tan grande? ¿Para qué vamos a tener tantos hijos? Eso no vale la pena. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Dios está diciendo otra cosa. El mundo está contradiciendo la palabra de Dios. Ustedes y yo no estamos llamados a contradecir, sino a obedecer la palabra de Dios. Aquellos que cuentan con la bendición del Señor en la formación de sus hijos, pueden esperar que estos hijos del pacto, formados en el temor de Dios, a su tiempo traerán apoyo y consuelo para sus padres. El salmista señala que estos hijos honrarían a la familia, complacerían el corazón de sus padres con su valor de defender la ciudad, de defender el hogar, de atacar las ciudades, al atacar las ciudades de los enemigos de su país. Hermanos, ¿no aplicará esto también hoy día a nuestras familias y nuestra iglesia y nuestra comunidad local? ¿Cuántas iglesias están desperdiciando el tiempo
¿Cuántas iglesias no se preocupan por la educación adecuada de los hijos de las familias del pacto? ¿Cuántas iglesias no entienden que es importante educar a los hijos del pacto? Y entonces dividen la iglesia. Y hay una iglesia de niños por allá. Y los padres están en otro lado. Y en esa iglesia de niños los papás no tienen ni idea qué estarán haciendo. Se les entretiene con videos, con música, con juegos, con saltos, etc. Pero no están siendo instruidos en el temor de Dios. Porque los padres creen que porque están los niños en su iglesia de niños, ya eso es suficiente. El domingo en la iglesia de niños y de lunes a viernes en la iglesia pagana de la educación estatal. Esto es terrible, mis hermanos. ¿Creemos hoy nosotros a la palabra de Dios o al mundo que nos dice lo contrario? Jóvenes aquí, ¿están entendiendo también ustedes sus obligaciones pactuales? ¿Se están preparando para asumir en su momento el papel de padres responsables de formar una descendencia para Dios? O, ay no, yo estoy muy chiquito para pensar en eso. Aquí sí están muy chiquitos para pensar en eso, pero en el colegio piensan en otras cosas. Aquí sí están muy chiquitos para asumir sus responsabilidades pactuales, pero con los amigotes mundanos comparten cualquier cantidad de bestialidades. No, eso no puede ser así. No podemos vivir en esa hipocresía. Estamos llamados a formar una descendencia para Dios. ¿O para qué se están formando, hijos? Para ser grandes profesionales, ¿sí? Para ser grandes influenciadores. Espero que aquí ninguno me salga con el cuento que quiere ser influencer, porque hay que hablar con los papás. No hay nada de eso. Ustedes están formándose como hijos de Dios, como hijos del pacto, que buscarán una descendencia para Dios, para que se replique la imagen de Dios en toda esta sociedad, para que esta sociedad sea transformada por el poder de Dios, para que la sal del Evangelio preserve, o para que la levadura del Evangelio leude toda la masa. ¿Estamos conscientes de eso? Hacia eso nos proyectamos, para eso nos estamos preparando. Padres, ¿le creemos a Dios y esperamos por completo en su bendición? Este salmo está diseñado para inculcar la lección de depender de Dios para el éxito en todo. Tal como en su momento pudo hacerlo Salomón al construir el templo y como Nehemías reconstruyendo las murallas. Pero como observamos, necesitamos depender de Dios por completo para levantar una familia, para traer y mantener seguridad a una familia o a una ciudad, para enriquecer a una familia, a una sociedad en general. Ante esto, se reflexiona, nuestro cuidado debe ser mantenernos en el amor de Dios. Entonces podremos estar tranquilos, ya sea que tengamos poco o mucho en este mundo. Estamos de acuerdo en afirmar también que los hijos son un regalo de Dios, una herencia y una recompensa, y deben ser contados como bendiciones y no como cargas. Estamos de acuerdo en que aquel que envía bocas, enviará comida, si confiamos en él. Esta semana, en una reunión con una gran profesional, decía cómo estos padres irresponsables traen hijitos a este mundo. Ay, hermano, a veces es difícil. Hay una concepción tan equivocada. Y lo peor es que en la iglesia se tiene la misma concepción. No. Si acaso uno. Y eso, si acaso. Porque es que la comida está muy cara. Y la educación, ni se diga. Pagar la universidad eso es terrible.
Bueno, hermanos, usted decide a quién le cree. Si le va a creer a Dios o le va a creer al mundo. Usted decide si va a ser fiel ejecutando sus dones al servicio del Señor y que Dios le prospere, o va a seguir los lineamientos del mundo. Los hijos son un gran apoyo y defensa para la familia. Creámosle a Dios, no al mundo. Esa es la mejor manera de defender la familia y de defender la libertad, a propósito de tantos movimientos que hoy dicen propender por ello. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por permitirnos reflexionar en esta verdad, en la aplicación de esta verdad a nuestro ámbito, a nuestra sociedad actual, a nuestra situación actual. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros y nos perdones por cuántas veces hemos asumido una visión equivocada del mundo, de la familia, de los hijos, de la prosperidad. Perdónanos, Señor. Perdónanos por pretender que tal prosperidad puede venir de cualquier forma, de cualquier parte, sin tu bendición. Hoy nos recuerdas una vez más que dependemos de ti por completo, que no podremos edificar nuestros hogares sin tu bendición, que no puede haber una buena relación de pareja, que no puede haber una buena relación con los hijos, que no puede haber una familia en realidad prosperada